Tenemos a las 5 para las 7 para hacer las 7. Hoy día van a tener una charla, como ya está programado, que es la charla sobre Imperio Inglés, ¿no? Licenciado por la Universidad de San Marcos en Sociología, que va a hablar, ¿no?, sobre esto. Que me ha pedido hacer primero una pequeña presentación. Está bien, voy a decir las cosas, ¿no? Entonces él va a hacer su pequeña presentación sobre quién es él, ¿no? Y lo que debe hacer, ¿ya? Y bueno, eso vamos a trabajar hoy día. La relación no creo, a ver, estaba leyendo en la red y mañana es fútbol, ¿no? Sí, entonces hay muchos que me han pedido, por favor, he hablado con el profesor y le he dicho si podríamos cambiarle su charla para la próxima semana, la pendiente de mañana. El profesor no tiene ningún problema, eso ya depende de ustedes. Ustedes son futboleros, si quieren ver el fútbol, pues mañana no tendré una charla y el profesor pasa para el miércoles próximo. ¿Ya? A ver, ¿qué opinan? Hace la mano, aquí son jugos, alianza, ¿qué tenemos? Cienciano. Cienciano campeón. Esperamos que mañana no va a haber clase, que sale allí, ¿no? El viernes sí viene el doctor Jorge Marco. Ahí sí, el viernes te va a interesar mucho porque es toda la cuestión de hidrocarburos, petróleo, gas, ¿no?, minas, ¿no? Como es un dron, así que van a aprender bastante, ¿no? Ese es el viernes. Y el profesor pasa su charla para el próximo miércoles. Y yo voy a arreglar la programación, no se preocupen, ¿no? Entonces, quedamos así, pero está bien, ¿no? Para que vean su fútbol. Si no, no van a venir. No van a venir. Porque el fútbol no podemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ya sacamos. Bueno, ¿no? Entonces quedamos así para mañana no hay clase. Acuérdense, no hay clase, no hay presente, no hay clase, ¿no? Entonces, Carmencita, ¿hasta bien? Entonces, nos dice que 5 minutos vamos a esperar para que no interrumpir la clase. Porque ahora que ya está ahora, ellos tienen costumbre saludar, ¿no? Entonces, la autoridad, ¿no? O si quieres ir presentando, pero ya, perfecto. Me paro porque es más cómodo y además para tener la oportunidad de vernos, ¿no? Es importante. Sobre lo que digo sobre el fútbol, claro, mañana juega Perú con Paraguay, creo. Y seguramente están interesados y está bien que tengan esas preferencias. Particularmente, yo también me conviene porque me gusta el fútbol, como a todos ustedes, pero mañana, el 1 de septiembre, se ha conmemorado los 200 años de la llegada de Simón Bolívar al Perú. Entonces, el grupo de la señora al cual yo pertenezco, tenemos conferencias permanentemente y hemos invitado al viceministro de Educación de Venezuela, que nos ha aceptado vía Zoom conectarse con nosotros para dar esa conferencia. Y el día viernes también, viernes tenía otra actividad también, pero no hay ningún problema. Y sí, es muy buen conferencista, conoce muy bien el tema, va a ser muy provechoso para ustedes. Y con un tema de mucha actualidad sobre energía, petróleo y esas cosas. Yo lo que quería era presentarme un poquito en un minuto simplemente. Mi nombre es Germán Rentería Ruiz. Soy el 9º hermano de 11. He nacido en Lima, de padres ciudadanos de la provincia de Ayabaca. Y como todos ustedes, soy también hijo de gente de provincia, que ha nacido acá, pero muy vinculado afectivamente a Piura y a Ayabaca. Entonces, he hecho mis estudios primarios, como muchos de ustedes, en el colegio fiscal, en el barrio. Toda mi vida he vivido en el distrito de Breña.
Después ya, a partir del cuarto y primario, ingresé a la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, que está en Breña también precisamente. Ahí estudié mi primaria los últimos años, toda mi secundaria, hasta el 70. Y el 71 postulé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresando, y ahí estudié en la carrera de Sociología. Entre el año 71 y 76, 77, porque en esos... Sí, perfecto. Entonces, ese era más o menos mi dato. Bien, hermanos, en esta escuela política del día de hoy. Ya, vamos a hacer los coronas. Bien, gracias a la doctora Pilar, la directora de la escuela de Economía Política. Con usted, doctora, micrófono. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Tenemos con nosotros a Pablo, que todos ustedes lo conocen, y a Germán Bertería, que aprovechando un espacio libre ha hecho una pequeña presentación sobre él, ¿no? Saben que yo no presento mayormente muy largo, sino corto, y entonces voy a dejar los micrófonos para empezar la charla a Germán, y como siempre, Germán expone, Antauro toma la palabra unos momentos para a conversar sobre el tema expuesto, y después comienzo yo a darle la palabra a todos ustedes en orden, por favor, en orden, y además tengan en cuenta que muchos quieren hablar, así que no es cuestión de que se desesperen para que yo vaya a decir la palabra, porque no es correcto, ¿no? Ya le di una vez que ese libro, pero no preguntar. Si tienen suerte pueden ir a una segunda pregunta, pero a veces hay otros que quieren y les doy la palabra a los que quieren también, ¿no? Muchas gracias, dejo usted con Fernando. Bien, muchas gracias. La conferencia que congrega esta noche es hablar sobre Inglaterra y su colonización acá en el continente americano. Según la programación, ya he tenido oportunidad de escuchar especialmente al profesor Manuel Sánchez, que participó en una de las conferencias y más o menos él ha hecho la introducción al tema. Entonces yo me voy a referir más concretamente ya al tema y no tanto a lo anterior. Ligeramente me voy a referir a ello, pero básicamente en el entendido que ya han tenido la oportunidad de esa conferencia, y yo lo que voy a hacer es la continuidad, teniendo en cuenta que el tiempo más o menos sería 40 minutos, 45, y otros iguales para hacer el intercambio de opiniones, ideas, sugerencias, reflexiones que ustedes tengan a bien. Y en la medida de lo posible trataremos de contestar. Algunas cosas puntuales necesarias tenerlas presentes en el análisis que hacemos para comprender realmente de qué se trata. En principio, diríamos que la Tierra o el universo tiene 4.000, 5.000 años a partir de la explosión del Big Bang, y a partir de ahí se origina el universo. La civilización humana, según lo que se conoce hasta ahora, porque eso puede variar seguramente en algún momento con nuevos descubrimientos, aproximadamente se origina hace 1.200.000, 300.000 años, y se origina en el continente africano. Por eso es que dicen que la mujer Eva, la abuela de todos nosotros, es una mujer africana. Y a partir de ahí comienza la diáspora, las migraciones, y se van poblando los distintos continentes. En el caso de América, se manifiesta que hace unos 30.000, 40.000 años, a través del estrecho de Bering, en el norte extremo del continente americano, en la parte de Alaska, que se une con la parte asiática, específicamente con Siberia, ese estrecho, ese mar, se congela durante muchos meses, y aprovechó de esas condiciones para hacer el pase desde Asia hacia América, y progresivamente se fue poblando el continente de la parte norte de América, la parte después del centro, y
finalmente la parte del sur. Entonces, esa es la teoría que hasta ahora tiene una mayor aceptación en el mundo académico, científico. Salvo que mañana, pasado, haya nuevos descubrimientos y demuestre que eso no es exactamente correcto. Pero es lo que tenemos a la mano y lo que aceptamos. Entonces, esos son los primeros pobladores que hay en América. Por ejemplo, si hablamos de Norteamérica, estamos hablando de esa parte del continente americano que tiene aproximadamente unos 15, 16 millones de kilómetros. Entonces, piensen ustedes el desplazamiento de la gente cuya locomoción principal era sus pies, andando. Mucho después ya viene el caballo, las carretas y cosas por el estilo, pero en ese momento es eso, de tal forma que dentro de un continente de América del Norte, en el caso específico del Canadá, que tiene 8 millones de kilómetros, o Estados Unidos, que tiene igual kilómetros cuadrados de extensión, ya no podemos imaginar cómo se han establecido en distintas partes y zonas de la parte de Estados Unidos, como también en Centroamérica y finalmente en Sudamérica. Esto lo digo para que más o menos se trate de ubicar de lo que estamos hablando y las condiciones en que se ha desarrollado la historia de la humanidad, dejando de lado ideas preconcebidas que tenemos, o de repente lo que tenemos ahora lo tratamos de traspolar y ubicar en ese momento que no es lo más adecuado ni lo más correcto. En el caso específico de América, se habla de que a partir de esas primeras colonizaciones y todo, al continente han llegado también en otras oportunidades y en otras circunstancias muy posteriores otras civilizaciones. Por ejemplo, se habla que desde la parte europea son primero los vikingos, toda esa gente del norte de Europa, la parte báltica, digamos, al extremo norte, se han trasladado, han llegado a Groenlandia, donde poblaron ese sitio, tuvieron alguna colonia, y también pasaron hasta el territorio de Canadá. Entonces, esa es otra teoría que se tiene. Y igualmente, en la parte del continente, posteriormente se habla de que también han llegado en algún momento, mucho después, por ejemplo, los chinos. Los chinos han llegado acá incluso mucho antes que Colón, más o menos 1423 aproximadamente. Entonces, ellos también llegaron, y los primeros mapas que se tienen justamente son los elaborados por los chinos, más antes que otros que posteriormente lo hicieron. Y este conocimiento era de consumo de las élites gobernantes de Europa, específicamente del Vaticano, el papado. Entonces, no es muy correcto ni muy cierto de hablar que la civilización se produce porque la unión del reino de Castilla, de Aragón y los reyes católicos vendiendo sus joyas financiaron la empresa, porque es una empresa. Ojo, son empresas que se constituyen y que van a salir hacia afuera a hacer conquistas. Buscan que las riquezas de los otros hipotéticos países que en ese momento no tienen certeza de que existan. Entonces, vienen por oro, vienen por los minerales, vienen por las riquezas propias de nuestros países. Entonces, eso también hay que tenerlo bien en cuenta y presente. Los españoles, en este caso los reinos de Castilla y Aragón, son convencidos por Cristóbal Colón, para que ya tenía conocimiento de todo lo que le manifestaba, para que emprendan
esta empresa y a través de los reyes y a través de la gente que los rodean, que son sus asesores o sus financistas, que prácticamente son judíos conversos, ¿no? Que tienen mucha influencia y mucho dinero, son los que finalmente van a permitir que sean los españoles quienes vienen a conquistar América en 1492. Europa en ese momento pues no es lo que es ahora, ni mucho menos. Recién se estaban conformando los estados, naciones en Europa, después de todo un proceso de guerras internas, de distintos motivos, pero fundamentalmente económicos y también religiosos, que hacían que esos grupos, esos reinados, esos feudos que existían en ese momento, se enfrentasen y mantuvieran guerras, algunas de más de 100 años, otras de 30 años o cosas por el estilo, motivadas por esta situación. España es el primero en salir y llegar a América Central, al Caribe, y posteriormente llegan hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, en 1492 llega Colón en su primer viaje a Centroamérica, ¿no? En Barbados, dicen por ahí, entre la República Dominicana y Haití, que es una isla, y ahí significa su primer asentamiento. Colón tiene que regresar a España y deja un fuerte que se llama Navidad, con unos 50 hombres asentados ahí, los cuales son aceptados, como siempre fueron aceptados de parte de las poblaciones aborígenes acá. Pero en el transcurso del tiempo, esas colonias que dejan asentados se convirtieron en abusivas, saqueadoras, estaban detrás del oro, y hace que finalmente esas pequeñas colonias sean exterminadas por los nativos en esas circunstancias. En el caso de Inglaterra, que nos convoca ahora en materia del tema, ellos inician la conquista, digamos, hacia América en la parte norte, en Canadá y en Estados Unidos, porque la parte de abajo ya estaba ocupada por los españoles. Entonces, inicialmente los españoles declaran el monopolio comercial prohibido, que todos los otros países o reinados que existían en Europa puedan negociar con nosotros o cosas por el estilo. Y entonces estas potencias, las otras europeas, principalmente los ingleses, se dedican a dos actividades: a ser piratas, a saltar los barcos españoles que llevan el oro, ¿no?, y las materias hacia España, y los asaltan en el camino, como piratas, como gente organizada, delincuencial, para tomar esa riqueza. Pero posteriormente tienen el respaldo, en este caso concreto, del reino de Inglaterra. Y entonces son los famosos corsarios que hemos conocido, que son los que también asaltan a los barcos que llevaban las riquezas hacia Europa, hacia España. Se dice que las primeras colonias de inglesas llegan más o menos en 1575. Eso es importante, que tengamos presente los tiempos. Colón llega en 1492 arriba, a Centroamérica. Sin embargo, el Perú llega en 1532-35, o sea, después de más de 35-40 años. Por el desarrollo económico y la potencia de Inglaterra, llega recién en 1575, digamos, 70-75. Esas diferencias de tiempos hay que tenerlas muy presentes, porque ya les digo, ¿con qué contaban como medio básico de trasladarse? Sus carabelas, sus pequeñísimos barcos, ¿no?, que no tenían capacidad de llevar a más de 50, 100 pasajeros, o unas 20, 30 toneladas de peso. Eso era con lo que se movía, y se movía como energía, usaban el viento.
Entonces las velas era el medio de locomoción. Y un viaje de España hasta acá duraba pues seguramente 2, 3 meses, ¿no? Eso era lo que llegaba. Inglaterra llega hacia la parte norte, que es más directa, que digamos está al frente de Europa, concretamente de Inglaterra. Entonces, ellos inician esas primeras colonias en Estados Unidos sin éxito. No tienen muchos éxitos porque afrontan muchos problemas. En primer lugar, no encuentran lo que justamente buscaban. No encuentran oro, no encuentran cosas preciosas de esa naturaleza. Y entonces eso les anima mucho a quienes se embarcan en estas empresas. Y además también funciona ese mismo factor que hemos visto de España, el comportamiento abusivo de parte de esos colonos en relación a las poblaciones autóctonas, ¿no?, originarias de esos sitios, lo que finalmente se convierte en conflicto y en muchos casos lleva a que esos conflictos terminen acabando con la presencia de esos colonizadores. Es en 1607 ya cuando Inglaterra comienza a poblar los Estados Unidos en la parte de la costa este, de la parte este. Estados Unidos y Norteamérica tiene el Océano Atlántico al lado este y el Océano Pacífico hacia el oeste. Entonces, el desembarco y la colonización de Inglaterra se va a producir en esta parte del Atlántico, donde finalmente, después de un proceso largo, constituyen las 13 colonias que van a dar nacimiento finalmente a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Comienzan con una primera colonia, que es la colonia que va a ocupar el territorio de lo que es Virginia. Ahí comienza la primera colonia inglesa, motivada también por factores, además de económicos, religiosos. Hay distintas religiones por distintos motivos que hacen que mucha de esa gente que es perseguida en Inglaterra misma tenga que salir hacia estos países en busca de oportunidades, y además también por las crisis económicas y la falta de oportunidades y la riqueza, ¿no? Eso produce que haya una migración, como es lo que vemos ahora, ¿no? Porque salen los ciudadanos de nuestros países, de América Latina, de Centroamérica, hacia Estados Unidos. Salen justamente por eso. En ese tiempo también gran parte salía por esas circunstancias buscando una oportunidad para realizarse, para lograr ciertas posiciones económicas, sociales. Entonces, al lado de los ingleses, que ya después de la fundación de la religión anglicana, que es motivada porque el rey Enrique VIII, que tuvo varias esposas, al final quiso divorciarse, separarse de su esposa Catalina, ¿no?, hija de los reyes de España. Y como no le aceptaron eso, entonces él finalmente se hace aprobar por la iglesia local de Inglaterra ese divorcio, y constituye también la división de la iglesia católica con los anglicanos. Pero igual había otros agrupamientos que van surgiendo, como son los cuáqueros o son los puritanos también, por ejemplo, que finalmente también salen hacia Norteamérica por causa de ese tipo. También viene mucha gente que tiene antecedentes, digamos, ¿no? Mucha gente que era presos en Inglaterra. Se supone que hay un desplazamiento en todo este periodo de unos 50.000 a 100.000 o más gente de esas características también. Entonces también es parte de la gente que llega a poblar el continente norteamericano.
De igual forma, si simultáneamente llegan a esta parte, al norte de América, llegan los holandeses, ¿no? Llegan los franceses, que se encuentran más al norte, en la parte de Canadá, en la parte del desembocador del río San Lorenzo hacia el Atlántico, fundan la provincia de Quebec, el asentamiento de Quebec, y comienzan la conquista de esta parte de Norteamérica. Pero igualmente en la parte de Estados Unidos también ya le disputa y forma Holanda una colonia que la llaman Nueva Ámsterdam, exactamente, con capital con Nueva Ámsterdam. Y también comienzan a ocupar posiciones igual que los franceses, e incluso los españoles también participan, quienes habían llegado por la parte sur hasta México y la Florida, pero también llegan hacia la parte norte de Estados Unidos y también tienen colonias. Eso indudablemente genera un enfrentamiento entre ellos y guerras también, ¿no? Las cuales finalmente van a perder a los holandeses, los franceses, y van a permitir que se expulse de esos territorios y la ocupación de parte de los ingleses sobre esos territorios. Lo que va constituyendo ya más o menos lo que es los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienen producto de una guerra de 7 años que se realiza entre 1856 al 63, aproximadamente 1700, se produce esta guerra y finalmente va a terminar con la expulsión de los holandeses y también de los franceses y los españoles también, que se alían en contra del poder inglés. Y entonces ya no es una colonia, comienzan a crecer hacia el norte. En Nueva York era Nueva Ámsterdam, lo que ahora es Nueva York. Entonces, cuando reconquistan los ingleses, se transforma en Nueva York. Y así una serie de colonias, Pensilvania, Boston, Virginia, bajan hacia el sur, en la parte del mar, como decía la costa este, fundan Carolina del Norte, Carolina del Sur, y llegan hasta Georgia, conforman Georgia. Entonces van naciendo esas 13 colonias que finalmente darían nacimiento a los Estados Unidos. Si bien es cierto, no encuentran las riquezas y los minerales que buscaban, sí encuentran una tierra muy, muy fértil, muy apropiada para la agricultura. Y entonces esos pobladores, esos colonos que llegan, se dedican justamente a la agricultura, iniciando el cultivo de plantas autóctonas de acá del continente, en el caso, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Que lo introducen a Europa y tiene una aceptación muy grande y que constituye una fuente de ingresos muy importante, pero también otras plantaciones, como por ejemplo, ya lo habían llevado a la parte del Caribe, de Centroamérica, como es el azúcar, por ejemplo, ¿no? También esas plantaciones tienen, y a eso se están dedicando ellos principalmente. Estas colonias se van expandiendo y van a obtener también mucha poder y autonomía, porque en Inglaterra se da una revolución que derroca al monarca y la justicia. Cromwell es el que hace una revolución en Inglaterra a justicia y, digamos, se constituye una monarquía que absolutista, se transfiere en una monarquía con una constitución, con un parlamento, con una cámara de lores y de comunes, ¿no? Los lores son los nobles y los comunes es la gente del pueblo, digamos, ¿no? Los pequeños propietarios, burgueses, comerciantes y todo lo demás. Eso mismo como organización política también se transfiere hacia los países, hacia las colonias aquí en los Estados Unidos. Y entonces esa gente que ha iniciado
su vida ya en esta colonia, también comienzan a dedicarse a la agricultura, también se dedican al comercio, también van surgiendo las nuevas incipientes industrias en estos países y tienen ya también bastante poder, que ya comienza ese poder y esa fuerza de parte de ellos a chocar y confrontar con la metrópoli, y que va a hacer crisis cuando después de este proceso de guerras contra Holanda o contra España o contra Francia y todo lo demás, el gobierno central, el gobierno inglés, aplica una serie de medidas, impuestos y obligaciones hacia estas colonias, hacia sus colonias, para que sufraguen los déficits que ellos tienen, y entonces esto va a generar una oposición de parte de esa colonia en contra de las metrópolis, y eso va a desencadenar a partir de 1775 la lucha por la independencia de estas colonias en relación a Inglaterra. Entonces se va a iniciar una lucha en la que, como siempre sucede, se buscan aliados, y en este caso, aunque parezca mentira, los aliados para la independencia de Estados Unidos van a encontrarla en esos franceses que antes han rivalizado con los ingleses, y también de parte de los españoles, y también de las poblaciones aborígenes, porque al final y al cabo ellos son los que son desplazados de sus territorios, de donde son originarios, y entonces estos colonos simplemente comienzan a desplazarlos y ocupar sus tierras, y cada vez empujarlos más hacia la parte oeste, digamos. Entonces ellos también están interesados en sacudirse de ese yugo de los ingleses, y en ese sentido se producen alianzas de ese tipo, que se producen justamente en épocas de cambio, como por ejemplo más adelante en 1820, la lucha independentista de América Latina, donde un gran papel lo juega tanto financieramente como aporte militar los ingleses, que luchan por reemplazar a los españoles, ¿no? De esta parte de América, que además es muy rica, y siempre tuvieron mucho interés en tener acá su dominio. Entonces, eso es lo que produce, y en esa situación concreta, le digo, no era extraño, ni iba a ser distintos, también se produce en la parte de Norteamérica, en las colonias, la lucha por la independencia, las alianzas que se tejen y se hacen entre ellos. Eso es importante tenerlo presente, porque particularmente yo pienso que el mundo en estos momentos está viviendo una situación de esa naturaleza, todo el acontecimiento que estamos viendo, ¿no? Y cómo se mueven las piezas, las fichas en el escenario mundial, ¿no? Igual fue en esa época, igual fue por 1820, frente a la lucha por la independencia de los países latinoamericanos, y cómo contaron con, entre comillas, la ayuda, la colaboración, la participación de Inglaterra, prácticamente, ¿no? Es notorio eso. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta para también adoptar nuestras propias decisiones, nuestras propias políticas, nuestras propias alianzas, para lograr sacar beneficios de esas situaciones, ¿no? Y no estar detrás de uno y otro supeditado a lo que hagan o digan. Entonces, creo que en esas circunstancias y en este momento se está presentando una situación de esa naturaleza, que tiene su expresión, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en la guerra de China, o el intento de provocar a China una guerra por el estrecho, por el Taiwán y el estrecho de Taiwán, ¿no?
y en el África y en todo el mundo está conmocionado. Estamos asistiendo a una situación de esa naturaleza. Y entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos presente el hecho histórico, porque eso nos va a permitir tener claridad cuando tengamos que fijar posiciones y ver en dónde estamos y cuál es nuestra posición. Así que eso también, y ese es el interés también de parte de que lo entiendan de esa manera y de esa forma. No es una cosa estática, muerta, no, la historia es viva y se va renovando y se va creando y va creando nuevas situaciones en las que hay que tomar partido. Y entonces, en ese sentido, y por eso es, al menos desde mi punto de vista, lo importante, lo interesante de realizar conversatorios de este tipo para que nos nutra y nos dé elementos de juicio para hacer una interpretación correcta del momento y también en relación a las posiciones que se adapten al respecto. Así que básicamente eso era lo que quería decirle. Ya en la segunda parte vamos a adentrar a lo que es la independencia de Estados Unidos en detalle, pero básicamente es lo que quería transmitirles esta noche. Gracias. Gracias, Germán. Ahora, bueno, como hemos quedado, no va a ser mañana, va a ser el próximo miércoles, que Germán continuará la segunda parte de esta exposición. Mañana hay fútbol. Tú también eres futbolero, ¿no es cierto? Claro, tú vas a ver el fútbol, ¿no? Estamos en calor, patrón. Bueno, ¿quién sabe dibujar un mapa mundi? ¿Quién puede dibujar acá nada? ¿Puede dibujar? Nadie. A ver, ¿quién tiene un plumón? Me han de disculpar, a ver si me diga. A ver si me diga, a ver. Vamos a ver. Porque los especialistas deben ser conocedores de la historia y de la geografía. Debemos tener nosotros en la mente el mapa vial del Perú y también el mapa del mundo. Mayor, disculpe, ¿le dibujo? ¿Me ayuda? Por Europa. Silencio, compatriotas. Vamos a dibujar España chiquitito acá. Ya, silencio, compatriotas. Ahí. España, ahí bajamos, Bretaña, Francia. Ahí se va. Aquí entramos a Italia, más o menos aquí. Grecia, aquí está el Mar Negro, Turquía, bajamos todo el Mediterráneo, este es el estrecho de Gibraltar, África. ¿Estamos bien? Sí. Acá está el África, está su cuerno, acá está Madagascar. ¿Estamos bien? Sí. Acá está el Sinaí, acá está el Mar Rojo. Acá está el Mar Rojo, ya. Acá está la península arábiga. Acá está la India. ¿Estamos bien? Sí, también. Acá está Inglaterra. Irlanda. Acá está el mar Ártico. Aquí está Noruega, Dinamarca, un país, Dinamarca. Y acá entra la Gran Rusia. Por allá. Y acá entramos ya en la zona. Bueno, acá está Japón. Acá están las Filipinas, digámoslo así. Y acá está Australia. Sí, Australia. ¿Está bien? Sí. Y acá está Nueva Zelanda. Y por acá está la isla de Pascua. ¿Sí o no? Y por acá está la costa. Acá. Ya esto no. Ya me disculpar. Acá Cuba. Porque justamente la población que ha hecho acá el compatriota, nosotros debemos estar ubicados en la historia. Entonces, hemos hablado del origen de la humanidad, ¿no? América, y nosotros somos etnonacionalistas. Entonces, yo siempre me he preguntado por qué
Hernán Cortés y Pizarro vienen a América o a Villayala y no Moctezuma o Atahualpa llegan a Valladolid o a Europa. Entonces, superioridad de razas, raza blanca es no. Entonces, pongamos que era superioridad cultural. Porque la cultura tiene dos elementos, la raza o el hombre y la naturaleza. Entonces, el hombre es igual, es amarillo, blanco, negro o azul marino. Lo que varía es la naturaleza. Desarrollarse en el arenal es mucho más difícil que desarrollarse en el oasis. Desarrollarse con llama y cuy es mucho más difícil que desarrollarse con vaca, cabra, toro, caballo, queso, mantequilla, etc. ¿No? Entonces, eso lo explica. Entonces, no hay razas superiores ni razas inferiores. Hay culturas superiores y culturas inferiores. Eso que quede claro, ¿no? Entonces, pero nosotros, ¿por qué también nos preguntamos? ¿Por qué no fuimos un pueblo navegante? Solamente tenemos de navegación la historia de Islam, ¿no? Que llegó con balsas, y la historia de Tupac, que también con balsas, pero muy diferentes a las grandes naves europeas, a los galeones, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, hay un pasaje en las crónicas de un galeón europeo, bueno, ha salido bien ancho. Bueno, entonces acá se encuentran frente a las costas de Tumbes o de Ecuador un barco de las primeras expediciones, porque Pizarro cuando sale de Panamá para el Tahuantinsuyo, primero no sabía que existía Tahuantinsuyo, ¿no? Él no la chuta la primera, son 4 o 5 viajes, recién el último viaje desembarca de Tumbes. Entonces, según esos viajes previos al desembarco de Tumbes, estamos hablando de casi medio siglo del desembarco de Colón, de acá, con todo el compatriota, pero medio siglo después están entrando ya por acá. Entonces, ahí se cruza un galeón español con una balsa de comerciantes del Pacífico Norte Tahuantinsuyo. Y ahí narra la experiencia, de una barca que tenía timón, tenía velas, o sea, somos raros nosotros, acá no nos hemos estudiado, o sea, era una balsa que transportaba carga de mercaderes, es más, ellos se quedaron asombrados. O sea, no es una balsa normal tipo Robinson Crusoe, no. Es un balsón, casi entre una balsa y un barco. Obviamente nuestra marina mercante, nuestros marinos de guerra, ellos no saben, no quieren saber nada con Delito y Yupanqui, prefieren a Cristóbal Colón. Ni han estudiado eso. Así como nadie estudia los tiempos, porque son subversivos los tiempos, no pueden estudiar los tiempos, recién nos estudiamos nosotros. Entonces, aquí voy, yo siempre me he preguntado, ¿por qué los pueblos occidentales son navegantes? No hay pueblos navegantes, la parte del mar Caspio. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué ellos son navegantes y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos tienen la Odisea? ¿Por qué Ulises navegaba tanto? Tantos navegantes que tienen Silvestre el Marino, Ulises, tanto navega. Nosotros, entonces me puse a pensar, estoy a punto de pensar que había superioridad de raza también, pero el tiempo era muy inmaduro. Entonces, ustedes ven bien el mapa. Yo le digo porque una anécdota, cuando yo estuve en Milagro Cautiverio, un tiempo estuve compartiendo pensión con un pabellón de narcotraficantes extranjeros. Yo a mí siempre me ayudaron. Y ahí eran narcotraficantes israelitas, judíos, de Israel. Entonces una vez con la secretaria le pregunté, oye, mira, allá en Israel corren tablas hawaianas, surfean. No, me dice, ¿cómo vas a surfear? Me dice el judío. ¿Por qué no surfean? Porque las olas son chicas. ¿Y por qué son chicas? Entonces me enseñó el mapa, es que si tú ves el océano Atlántico, y acá hay un estrecho que se llama, ¿cómo se llama? Gibraltar. Este es un tapón. Acá las olas son de 2 metros, 2 metros en el océano. Pero en el mar, por ese tapón ya las olas bajan en intensidad. Prácticamente es una tira. Y hay otro tapón más que es acá, el estrecho que está, ¿cómo se llama el estrecho? Que está entre Grecia, Constantinopla, ¿cómo se llama? Dardanelos, Estambul. ¿No? Dice, acá hay otro estrecho que es el Mar Negro. Acá es el Mar Negro. Acá hay otro, acá está el Mar Rojo, acá está el Mar Negro, acá está el Mar Caspio, acá está el Mar Báltico, el estrecho, acá está. Entonces son tinas. Son tinas. Acá nadie se ahoga. Por eso que Ulises en su Odisea se pasea por todas las islas de acá. Acá está Sicilia, están las Baleares, está Córcega,
Chipre, está Creta. O sea, no hay un sitio donde uno vea una isla. El mar Manso. Y encima, para construir un barco se necesita tronco, madera, tronco recto. Acá en nuestro arenal, nuestros chimú tenían que ir el algarrobo, que es así. No hay pinos, los pinos lo han traído. Y para ir a traer un tronco recto hay que subirnos antes y ir a la Amazonía para agarrar su tronco. Ni siquiera había ruedas porque no había animales de tiro. Aquí no pura lógico. Es imposible que en nuestro arenal hubiera nacido un odiseo, pues un Ulises, un ciudadano marino. Con Negrán tenemos mucho. Entonces, inclusive acá, el cedro crece al pie de la playa. El eucalipto, todo tiene que crecer al pie de la playa. Acá queda el Líbano. Y el Líbano es el antiguo, son los descendientes de los fenicios. El Líbano es Fenicia. Son los grandes navegantes de la antigüedad. Yo estuve preso con Curi. La familia Curi son libaneses. Conmigo, aunque yo soy Curi, no conmigo, un pan. Entonces, él me decía, Antauro, el símbolo nacional, su escudo del Líbano, ¿cuál es? El cedro. El cedro, la manera para hacer galeones, galeras, todo. Tenían al pie de la playa, puede ser un insulto, no ser navegante. Entonces, obviamente, esta es una gran tina. Puras tinas. En el Mar Negro, en Tajazón y el Bellocinio de Oro. Acá no saben aprendido a navegar en una tina. Y ahí poco a poco se han aventurado. Otra cosa. Todos los ríos que pasan por las capitales europeas, todos son navegables. El río que pasa por Roma es el río Tíber, si no me equivoco. Sí. El río que pasa por Londres es el Támesis. El Támesis. El río que pasa por París es el Sena. Sí. Es el río que pasa por Moscú. Moscú, entiendo. Bueno, ustedes van a averiguar. Yo no conozco Europa. Yo conozco hasta Guapillas y hasta Zaguera. Pero todavía no se conoce Europa y también ahora uno va a venir bastante. Entonces, no hay río que no sea navegable en Europa. Acá el único río navegable que tenemos en la costa es el río Tumbes. Hasta cierto modo. Después todo es guay, roca. Entonces ahí como, es decir, esto es un Edén. Europa es un Edén, es un parque de las leyendas. Ríos navegables, una tina que es el Mediterráneo, los mares. Hay que ser bien mongolito para no ser navegante ahí. Lógico. Cosa distinta, pero este tema tan elemental, puro sentido común. Yo lo he escrito en el libro. Solamente nos podemos hacer cuenta que tanto leímos, es evidente. Es evidente. Y si a eso agregamos lo que dice Don Isaac, que yo comparto, hay la clasificación taxonómica. Hay veces en internet que es la taxonomía, clasificación. Entonces la taxonomía es la clasificación de las especies. Primero viene reino, ¿no? De ahí sigue clase. De ahí creo que viene tipo. De ahí género. De ahí, ¿qué más? Bueno, hay una zona de clasificación de esos, por ejemplo, nosotros somos reino animal, clase cordados, tipo mamíferos, una serie de cosas, digamos. Bueno, pero hay una parte que dice especie humana, raza. Y también figura, yo lo he inventado, figura como término científico. Entonces acá es donde nosotros entramos. El campo minado del marxismo, el tabú. Cuestión étnica, cuestión racial, no lo toman para nada. Nosotros sí. Entonces acá, y está para discutir, pero cuando nosotros ponemos la primera piedra para el debate. Entonces nosotros no tenemos lo que dicen, pero que es evidente también. Claro, estamos en un gran mestizaje mundial, pero mientras tanto hay 4 bases raciales. Es la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza pobreza. Que se están mestizando, por supuesto, claro que sí, está muy bien que se haga, es así. Pero cada una de estas 4 razas tiene su origen, su espacio geográfico originario, su teatro de operaciones geográfico originario. Es muy bien saber el primero. Es que nosotros, los nacionalistas, somos científicos. ¿Cuál es la definición de continente? Es una masa inmensa rodeada de agua. Ustedes en verdad Europa no clasifica como continente. Europa es una península de esta gran Asia. Es más, te diría Eurasia. Es más, Eurasiática, porque el canal de Suez es algo artificial. Siempre ha habido continuidad territorial. ¿Qué
como dice, ¿no? Entonces, bueno, pero acá Occidente ha dividido 3 continentes en uno solo. Entonces acá está el Asia, acá está el África y acá está el Europeo. Pero cada uno tiene su representación racial humana. Sabemos, Occidente, blanco, amarillo, negro y origen. Ahora, de 2000 años o de 500 años que todo se ha juntado, de globo colonización hay un gran mestizaje, por supuesto que es cierto. Pero entonces también nosotros podemos sacar lo que dice los quizás. Acá en Eurasia, o mejor Eurasia, porque acá está el desierto del Sahara, que lo dividía efectivamente la gran masa negra, una cosa son los árabes, otros son los negros. Entonces, acá tienen todos los animales de tiro: el caballo, el camello, el toro, el caprino, todos los animales de tiro tienen, ¿no? Tienen todos los cereales: el trigo, la cebada, el arroz, todo, menos el maíz. Entonces, y acá peor. Entonces, vemos pues, este jardín, o sea, privilegiado, ¿no? Vemos a los pobres con su boomerang, los australianos, y con canguros nada más. Hasta ahora tienen una edad de bronce, una edad de piedra. Con su boomerang y canguros, ¿qué pueden hacer? Acá también, solamente tuvimos acá, en esta parte de los Andes, una ayuda que fue la llama. No carga más de una roba. Y el cuy, nada más. Esa es la situación. Entonces, no es diferenciación racial, el potencial es igual. Es teatro natural que ha influido en el promedio. Obviamente la diferencia es por eso que Cristóbal Colón llega antes a América, antes que Moctezuma llega a España. Natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando ahora también? De que estas 4 razas humanas, que son la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza cobriza, están yéndose en un mestizamiento mundial global. Y se está dando un fenómeno, que la raza biológica se está convirtiendo en una raza social, en todo este mestizaje. Estamos viendo ya 2 mundos separados, el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Estas razas están juntando en un mestizaje mundial, y de aquí salen 2 cosas. La humanidad del mundo desarrollado y la humanidad del mundo subdesarrollado. Esta humanidad del mundo desarrollado tiene como base biológica prioritariamente blanca. Claro. Y obviamente ahorita vemos el aporte japonés, China, pero son nuevos relativamente. Las situaciones son muy rápidas. Y la humanidad del mundo subdesarrollado tiene como base, epicentro étnico, las razas de color no blanco, que han sido colonizadas históricamente por las culturas de base biológica blanca, como son los negros, los amarillos y los cobrizos. Entonces, esta es la base de la humanidad de color subdesarrollado, lo que yo llamo los humanoides, los corredores hasta ahora completados sin personalidad ni identidad. Ahí entra el etnonacionalismo nuestro, que busca reivindicar a una sección de esa subhumanidad que es la raza cobriza, que está en extinción según nosotros, o está en acomplejamiento total, porque si vemos en el África, como dice Don Isaac, está la fuerza del tronco biológico de la especie, lo ha hecho el instructor, la Eva africana. Entonces tienen una fortaleza de tronco biológico de la especie, y por más que los metan sida, los envilecan, esa raza es fuerte, ¿no? Pero y ha sido exportada, y esclavitud ha llegado a Estados Unidos, ¿no? Ya llegó hasta en Sudamérica, lo tenemos en Chincha también, tenemos algo de ellos también acá, en Brasil, ahí está Neymar, está queriendo, bueno. Entonces, a lo que voy, entonces la raza negra más que tiene, aseguró su porvenir, porque también tiene su expansión en Estados Unidos,
Barack Obama, entonces su expresión la tienen asegurada. La raza blanca ni hablar, la raza amarilla pues ni hablar, ya tenemos a China, al tío chino, está Japón, ya tienen bomba atómica, a pesar que les han metido 2 bombazos, ya tienen a desarrollar por venir la tecnología. Los únicos que estamos JJs somos los cobrizos, ¿no? Por si acaso. Porque para empezar nos asumimos como cobrizos. Para empezar, ¿no? Lo decimos latinoamericanos, pues hablar de música latinoamericana, no es un directo, no es música latinoamericana, es guay, ¿no está? O algo por el estilo. Bueno, entonces, esta es la situación. Entonces, estamos a fondo. Ni un libro lo va a explicar eso, ¿no? No van a encontrar un libro, porque esto tenemos que hacerlo nosotros. Esta es nuestra posición original. Entonces, ¿qué estamos haciendo como nacionalistas? No estamos salvando de la extinción al oso panda, o al pájaro dodo, o a la pava blanca, o al ornitorrinco. Estamos salvando de la extinción a una cuarta variedad de la especie humana, a otra cuarta versión de la creación divina, que somos nosotros. Entonces, lo nuestro es ecología de categoría suprema. Humanista, es un real humanismo. Entonces, cuando nosotros nos tiendan de nazistas, no, somos todo lo contrario, somos reivindicacionistas, liberadores. Entonces, con esto, no, estamos viendo cómo estas 4 razas biológicas se están transformando en 2 razas sociales y hay 2 humanidades. La subhumanidad, subdesarrollada, humanoides, y la humanidad desarrollada. Entonces, nosotros, bueno, claro, y ahí participó el instructor, han llegado los colonizadores acá en Norteamérica, fue muy distinto el trato que en Sudamérica. Acá el anglosajón vino con su familia, y si viene con su familia no viene a mestizar, viene a destrozar, a desaparecer. Entonces acá los cobrizos, a nuestros hermanos de sangre, están como las pampas, como las vicuñas en pampas galeras, están en reservaciones. Ya están distintos, no son ni el 0.1, serán el 0.5% de la Unión de todo Estados Unidos, que tiene 400 millones. Están en reservaciones. Entonces, y obviamente, en el resto de Sudamérica estamos mestizados. Pero ese mestizaje hay que definir la identidad. Entonces, la tendencia es, obviamente, es natural, porque somos dependientes en tecnología. Es occidentalizarse día a día. Y se puede blanquearse día a día. Porque es la biología tiene la supervivencia, ¿no? Y lo hemos explicado en el libro del nacionalismo, renacionalizando la libido. Hay un capítulo muy bueno que les recomiendo. Entonces, esta situación, ¿no? Estamos viendo que en Sudamérica viene el español, viene sin familia, es el soldado. De frente, naturalmente tiene que mestizarse en una población local. Entonces nuestro mestizaje, como creo que una vez escuché a Pablo Macera, es producto de una violación, no es un producto de un romano. Por eso estamos destrozados por dentro y tenemos que hacer sanar esa cicatriz en 500 años. Pero definir la identidad. Veo muchos ejemplos. Entonces, acá, como dice, el eje de todo de todo este continente, que es el eje de la humanidad cobriza, que está sin personalidad, extinta acá, ya separada acá, en México, como dice mi viejo, más piensan en la Virgen de Guadalupe que en el retorno de Moctezuma. O sea, están totalmente ya derrotados. No se habla en náhuatl, casi no se habla. Entonces, el único sitio donde esta cuarta variedad de la especie humana, que es la raza cobriza, que somos nosotros, nuestro principal eje de mestizaje, se ha mantenido de alguna manera robusto por peso demográfico y por circunstancias de la historia. Son los países tahuantinsuyanos: Perú, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el nuevo tahuantinsuyo, la internacional incaica. Entonces, y acá está nuestra unifal, está en Ecuador, está en Perú, y Perú, ¿qué es lo que nos une? Por supuesto que sí. Entonces, si somos gobierno, esto lo tenemos que unir de frente. Si es necesario, con cuestiones bélicas, lo hacemos con ningún problema. Entonces, esa es la tarea. Entonces, así como Israel, acá hay proyecto que sea Israel, ellos, el sionismo, ¿qué es? Yo admiro a los israelitas, ¿no? Porque qué personalidad es este pueblo durante 4.000 años, desde que salieron de Egipto. Qué personalidad, qué dignidad, qué etnonacionalismo tienen. Son tan emocionalistas que desprecian a todo el mundo. Hay que aprender, ¿no? Entonces,
Ellos sostienen lo siguiente, que Israel es un pueblo que se ha discriminado por todo el mundo, pero esta es su nación, y basta tú, cualquier terrícola demuestre que tiene una sentencia judía, que tiene la nacionalidad secular acá. Ojo, acá en Israel solamente hay 7 millones de habitantes, pero en el mundo, tienen en el mundo como 50 millones de habitantes, hay más israelitas debajo. Y están dominando el poder económico en todo sitio, empezando por el Washington. Entonces, la Commonwealth es la comunidad británica, ¿no? Está Inglaterra acá, ¿verdad? Y todos los países que han sido colonias de ellos, como Canadá, todo esto, la India, todo esto, medio África, empezando por Sudáfrica, la India, bueno, una serie de países, ¿no? Casi una Australia, todo tipo, Nueva Zelanda, etcétera, Concordia, bueno, todos esos países que son cualquier cantidad, son como 20 naciones. Forman la Commonwealth, que es la gran comunidad británica que los unen por el idioma y también por la raza, porque hay mestizaje también. Entonces, con esos mismos pergaminos, o esos mismos títulos, si nosotros, que va a ser así, asumamos el gobierno, entramos en otra geopolítica. Entonces, nosotros asumimos nosotros que somos, estamos proyectándonos, ¿no? Que somos la Internacional de Incayo, proclamamos que esta es la gran nación de la humanidad cobrista. Consideraremos compatriotas a los de las reservas indias en Estados Unidos y a toda organización que se considere tahuantinsuya fuera de las fronteras del Perú. O sea, le damos la nacionalidad, es la nación de los cobristas, es la nación tahuantinsuya, es la nueva humanidad. Entonces, por eso eso es lo que tenemos que forjar. Yo ahorita estoy divagando, estoy soñando, pero de acá tiene que salir de la escuela la gente. Entonces, estas clases son para eso. Todavía no tenemos la inscripción del partido, nos han tachado, nos han presentado una tacha de 3 días. Se va a resolver como si nada, no hay ningún problema, no nos asusta, pero nos jode porque nos aguanta 15 días de inscripción. Nos aguanta simplemente, pero ya no hay, es la única tacha porque ya se cerró el plazo. O sea, eso es bueno. Solamente pensábamos celebrar en unos 5 días, vamos a celebrar en unos 20 días, pero siempre antes que termine el mes. Entonces, recién cuando tengamos la inscripción, vamos a hacer el gobierno del partido, nos vamos a garantizar, vamos a hacer cuántos somos, dónde estamos y quién es decir. Entonces ahí sí las clases van a ser más prácticas, más a la medular, más a la yugular, más concretas. Ahora, términos generales. Además, también hay niveles. Hemos visto que hay otra clase, hay otra escuela que está trabajando en coma, muy bien, con otro nivel. Entonces, compatriotas, yo les digo de que lo nuestro es la creación de una teoría y una ideología nueva. Tenemos, por supuesto, antecedentes, podemos leer a muchos autores antes que nosotros, pero en verdad nosotros estamos en la cancha, somos la vanguardia. Muy bien, compatriotas. Bueno, nosotros ya hemos escuchado la disertación de nuestro profesor de hoy y una disertación de ¿no? En relación a qué es lo que somos, qué es lo que estamos. Como él dice, hay que pensar, ¿no? Todo hay que pensar, todo hay que reflexionar. Esto es una escuela básica, ¿no? Donde lo que queremos es tener determinados conocimientos y sobre todo dar que pensar. Es decir, no nos dejemos convencer por lo primero. Estoy casi de acuerdo con lo que acabo de dicho, pero hay unas cosas que sí hay que tener cuidado con el sionismo, ¿no? No hemos tocado ese tema acá, lo que es el sionismo. En algún momento se va a tocar. El sionismo, sí, una cosa es ser israelí y otra cosa es ser sionista. Son cosas una cosa es ser alemán y la cosa es ser fascista. ¿No sé? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que habrá un momento en el cual vamos a conversarlo y en el cual vamos a hablar sobre él. Y en cuanto a las razas, evidentemente no es un planteamiento racista. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta, ¿eh? Porque una de las cosas que se dice, racistas, son fascistas porque son racistas. No, no somos racistas. Es cierto, pues, que hay una pigmentación de la piel. Esto suena mal. Hay una pigmentación de la piel, ¿no?
No vamos a negar que una persona es negra porque se le estamos viendo negrita. No vamos a negar que una persona es aria o blanca, ¿no? Se le estamos viendo colorcito. Esa es pigmentación de la piel, pero ninguna raza superior, eso es lo que nosotros planteamos. No hay razas superiores. Lo que hay son culturas diferentes, diría yo. Más que superiores o inferiores, habría que trabajar ese tema, culturas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque sí nos diferenciamos, pero si una es superior a otra no, habría que comenzar a pensarlo, porque nosotros acá hemos tenido un sistema hidráulico maravilloso, un sistema de energía extraordinario, eran germoplasmas. Los andenes eran centros de germoplasmas y de semillas. ¡Wow! Teníamos una gran tecnología. Lo que pasa es que somos diferentes, porque nos rige la cosmovisión latina, que desde ahí tenemos que pensar distinto, porque pensamos distinto, ¿no? Pero todas esas cosas están muy bien, que se trabajan acá, y porque además los que están en contra de nosotros, pues lo lanzan, ¿no? Y si no tenemos claras las ideas, no podemos defenderlas, ¿no? Por eso es que aquí es para pensar, aquí es para hablar, deben volver al magín, les digo yo siempre, pero el magín es nada trabajar, las neuronas, que salten y brinquen y trabajen, ¿no? Se unan unas con otras y nos den posibilidades de pensamiento. Eso es, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que acostumbramos, en orden, con tranquilidad, vamos a ir comenzando el fondo. A ver, ya está paradito que le suena la mano, Chomita. Sí, usted sí. Sí. Pero venga para acá porque no se me escucha. Conciso, venga para acá. Conciso, y solo vamos a hacer una cosa. Todo el que diga comienza con su nombre para saber quiénes son. Venga para acá. Su nombre para saber quiénes son. ¿Y el distrito? Distrito y no. Depende de la pregunta. La pregunta. Buenas noches, compatriota. Buenas noches, Mayor Tauro. Mi nombre es Juan Carlos Tino Aguilar. Soy de departamento de Ayacucho, provincia Víctor Fajardo, distrito de Sagua. Solamente, no hay pregunta, solo es agradecer la oportunidad de estar acá y de estar presente como Mayor Tauro. Yo soy el joven que siempre captó a su hermano Ollanta, que seguía desde su principio, sus bases, y también sabíamos la historia que nos pasaron. Pero después inclino a Mayor Antauro. También su base, patriotismo, la lucha y eso. La historia es más de mi base que vengo, pero recalcando de las matices de la geografía, también hablaría de la juventud. Acá lo veo mayormente de los mayores, ya prácticamente ya conocen, pero nos falta juventud. ¿Cómo captamos? ¿Cómo vamos a ellos? ¿Con qué se viene la geografía? Yo soy la primera vez acá, es la primera vez que vengo. Buscaba direcciones, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde es Santiago Claro? Justo en página sale, ayer, la dirección vecina, y vengo corriendo acá. Y eso por primera vez acá. Es un orgullo, siento contenido esa. Y muchas gracias. Seguimos, pero lo único es de la juventud. Seguro hay otras temas. Muchas gracias. Vamos por atrás, por atrás, Eddie. Buenas tardes, buenas noches a todos, compatriotas. Mi pregunta es más o menos como explicación para el Mayor Antauro, en el sentido de que se nos dice que todos han llegado acá, por el estrecho de Bering, han llegado por Centroamérica, los chinos, los vikingos, por todos lados han venido. Pero hay pruebas que Tupac Yupanqui, 1480, el que viajó, pero eso solamente es un pequeño indicio. Si vamos más atrás, hablamos de toda la cultura de los primeros hombres como los cayanes, chivateros, que teniendo las cosas frente a ellos, se supone que tienen que haber viajado, que como usted dice, todos son teorías. Entonces hay que reivindicar, pienso yo, como los naturalistas, a Julio Centello, por ejemplo, y también, ¿por qué no, a Florentino Avellino? Porque ahí radica nuestra fuerza, en la identidad, y que de acá podemos saber que de acá ha habido gente, personas, sociedades, culturas que han viajado, y no solamente han venido hacia acá. Gracias.
teorías existen. La evidencia hasta ahora demuestra el origen en América, concretamente aquí en Perú, que se supone una de las civilizaciones más antiguas del mundo, 5.000 años, caray, ¿no es cierto? Ya lo Inca, pre-Inca, es muy posterior, lo primero es a ese, y también hay teorías que son teorías autóctonas que de repente en algún momento se demuestra, ya digo, la Tierra tiene 1 millón de años o más, mucho más, la civilización del ser humano, su aparición sobre la Tierra es de 1.200.000 años, ¿no? Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ¿cuántas vueltas habrá dado la humanidad, el género humano? Conforme avanza el tiempo y se hace nuevos descubrimientos, hay nuevos aportes y se modifican en todos los terrenos, científicos, médicos, en todos sitios, y en ese sentido tenemos que ser de mente muy abierta, no ser dogmático. La teoría es una guía para la acción, eso hay que comprenderlo, porque si no nos convertimos en una iglesia o algo parecido y somos ortodoxos, que somos los que velamos por la pureza, ¿no? del principio, del dogma. Entonces, en ese sentido, y por eso la exposición que hice era más o menos en ese sentido y motivadora para ustedes. Me parece que la exposición de la Tauro extraordinaria, brillante, muy buena, porque nos ubica en esta situación y que tenía que ver con lo que yo no entré, pero sí de alguna forma lo dibujé en las circunstancias y los momentos en que estamos viviendo. Esto es toda una conferencia también para desarrollar, y ahí podemos dar nuestras propias opiniones. Ahora, solamente una cosita sobre el racismo. En Europa, cuando se desarrolla el imperio de Grecia, Roma, tenían sus esclavos y no eran precisamente negros. Era los deportados, la gente de otros sitios que se habían derrotado y eran incorporados como esclavos o también como gladiadores, digamos. No eran esclavos y eran gladiadores. Entonces, no hay superioridad de una raza sobre otra raza. Y lo que nos está mostrando ahora el mundo, en Estados Unidos hay 50 millones de mexicanos, de origen mexicano, y latinos habremos otro igual o parecido, y africanos, de origen africano, hay 30, 40, 50 millones, y no sería de los europeos y los asiáticos y los árabes. El mundo marcha a eso que se significa lo que dicen, ¿no? El que no tenga de Inga tiene de mandinga. Eso somos. Y a eso marchamos, al género humano unificado, que nos pone ya en una nueva circunstancia. Ya no está pensando en salir a la Luna, a Marte, a otro sitio, por situaciones de acá problemas propios como el climático, calentamiento, pero también para obtener otra riqueza. La Sierra como tierra está amenazada. Si no hay modificación, si no hay cambio, y ese es el compromiso de nosotros, de hacer que esa situación se revierta, porque si no, desgraciadamente no tenemos futuro como especie, como seres humanos. Ahorita la guerra de Ucrania puede desembocar en una guerra nuclear, y el hombre tiene más de 10.000 bombas atómicas que servirían para destruir toda la tierra y todo el género humano, no una vez, 2, 3, 100, 1000 veces la puede destruir con el poderío que tiene actualmente la humanidad. Esos son los problemas que ahorita la tierra afronta. Gracias. José Antonio del Busto, que no es de la izquierda, pero ha estudiado a Tupac Yupanqui, ¿no? Y el planteamiento del Busto es que sí éramos navegantes, ¿no? Y que los chingos, los moches, y que Tupac Yupanqui, que viene haciendo una gira, diríamos hoy día, y va a llegar hasta Tumebamba, así Tumebamba es Tumbes, ¿no? Y a la zona del Ecuador, que ahora es el Ecuador, y de allí se va a embarcar, y va a llegar hasta la Polinesia, ¿no? Y de ahí va a regresar, y se embarca siguiendo las corrientes marinas. Entonces sí hay una teoría, pero todo está por estudiarse, y todo está por darle vuelta. No nos han enseñado eso, ¿no? Pero ya debemos comenzar a pensar que sí hemos sido navegantes, inclusive la piña, la papaya, todas esas cosas se traen de afuera, ¿no? Y hay restos que se supone, de gusto se los atribuye,
a Tupayupanqui, que hay una especie de sacsayhuamán también en las islas de la Polinesia que construye o hace construir Tupayupanqui, ¿no? Lo que pasa es que no eran gente con la idea de acabar, de destruir, sino de conocer y traer los conocimientos. Por eso yo en una clase le dije, la riqueza es la sabiduría, es el conocimiento. Eso era lo que ellos traían, el conocimiento, ¿no? Bueno, eso está por estudiarse, pero sí hay una teoría que sí era más adelante, pero hay que ver qué tan adelante éramos, ¿no? Y a dónde podemos llegar. Se hizo un experimento con una barca con tiki que se construyó y esa barca llegó a la Polinesia. Eso lo hizo Thor Heyerdahl, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que sí. ¿Okay? Ahora, otro más. Vamos a ver, acá. Quisiera saber cuál ha sido la influencia del TEC, ¿no? O sea, el TEC que siempre fue el motivo de la independencia de o guerras en Bueno, efectivamente, hay un capítulo de la independencia norteamericana en relación que se dice que uno de los motivos, de los fulminantes, hizo que finalmente reventara esa insurgencia o independencia de los criollos anglosajones afincados en Norteamérica, era por la exportación del té. Entonces, siempre hay intereses económicos detrás de cada revolución. Inclusive a mí me preguntaron qué interés económico está detrás del enocacerismo. Entonces yo dije, bueno, claro, detrás del enocacerismo hay intereses económicos. ¿Cuáles son? De los mineros informales, ¿no? Del Perú informal, ¿no? De los agrocaleros, hasta de los contrabandistas del sur. Tienen intereses económicos y ellos se esperan, se amparan, se esperanza en nosotros. Entonces, claro, hay intereses económicos. Los intereses económicos que estaban detrás de San Martín y Bolívar eran también pro-británicos, era romper el monopolio comercial español. Entonces, en la independencia norteamericana también hay intereses económicos, muy similares a los del sur. Era romper, tener una independencia económica de Inglaterra, del Parlamento inglés, y ahí les obligaban a adquirir té importado por la Compañía de India. Entonces, en un acto de, digamos, de soberanía, el mito dice que gringos disfrazados de pieles rojas entraron a la bahía de Boston, entraron a un barco mercante y echaron toda la carga de té en cajones al mar. Pero nosotros sabemos que no es así. En verdad han sido indios, han sido cholos, han sido cobrizos, porque los gringos no se atrevían pues, a hacer ruidos, mandan a sus cholos y lo hacen y después asumen que son ellos. Pues eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es un incidente que marca la revolución norteamericana. Pero en verdad, aún si en ese problema del que de todas maneras hubiera habido una independencia norteamericana. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, o sea, justamente decía que como producto de esas guerras que se realizan entre el poder inglés frente a los holandeses, frente a los franceses y todo lo demás, lo que ha generado un gran gasto para la corona británica es que ellos agarran y aprueban una serie de medidas que gravan a los colonos, y entonces le cargan el impuesto al té, le cargan el impuesto a una serie de productos que o llegan o que ellos envían hacia Inglaterra. Y eso es lo que son los detonantes. No son la causa, pero sí son los detonantes. Por lo demás, el té de la India, ¿no es cierto? Y de Ceilán específicamente, ¿no? Se hace muy famoso porque lo llevan a Inglaterra. Parece ser que en el trayecto de Ceilán hacia Inglaterra, en los barcos de ese tiempo, en función a la prisa marina y todo lo demás, el té toma una característica muy especial, es que no la sirve en Ceilán y que sí la va a tener en la India y se transforma en el famoso té inglés, que es de las 5 de la tarde obligatorio consumo, ¿no es cierto? Entonces, cosas de esas ocurren. Y seguramente en América y en la parte sur de América también han sucedido igual o parecido fenómenos que han determinado, que han producido
no han causado, pero sí han producido los grandes movimientos revolucionarios que en ese momento se desenvolvieron, desarrollaron. El nombre, por favor, y de dónde viene. Mi nombre es Sabino Rodríguez, seudónimo Cañón. Buenas noches. ¿De dónde viene? Lima. Quería comentar dos cosas. Perdón, el distrito no puede ser. Estoy en Lima, con los olivos. Ya. Quería contar dos puntos. Es muy difícil de origen del hombre, ¿no? Pero el hombre antiguo tenía más conocimiento que el actual. Antiguamente el hombre era más izquierdo, ¿no? Por lo tanto, el origen de nosotros es de Atlántida. Cuando sometió a Atlántida, una parte se fueron a Europa Central, no, Asia Central, y otra parte se quedaron acá. Son teorías las que dicen por el noreste de Bélgica o dicen por África. El siguiente punto es, allá queda más desarrollado. No es que era más desarrollado, lo que pasa allá tan tempranamente se degeneraron, degradaron de otro modo. Y acá hasta la llegada de los invasores mantenían su conciencia elevada, ¿no? Mientras que allá se perdieron hace mil años atrás. Entonces, porque acá no necesitaban tener ruedas, lo que necesitaban es la humanidad, el bienestar de la persona. Mientras que allá buscaban más el bienestar personal. Bueno, esa es la opinión de Ya, ¿qué tal? Soy Boris Tucto, San Martín de Porres. Tengo dos preguntas. ¿Qué es la ética protestante? ¿Y por qué el Día de Acción de Gracias es tan importante en Estados Unidos? Algo diré. La acción de gracias es cuando llegan los ingleses a las costas de América, de Estados Unidos, y llegan pues como llegaron a todo sitio, con una mano delante y otra atrás, y no encuentran lo que buscan, y entonces los indios socorren y ayudan y les brindan alimentación, los recepcionan en los mejores términos. Y entonces eso es lo que da origen a la acción de gracia que se celebra en los Estados Unidos. Creo que entre el mes de octubre y noviembre, más o menos por ahí, están todos los años y comen su pavo, que además es propio de la sección, de la zona. ¿Se dan cuenta? Ese es el origen de esa fiesta de la acción de gracia. Yo quisiera agregar, hay un libro muy interesante de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y ahí más o menos es lo que nos dice. En verdad es una oda al individualismo, ¿no? Sabemos que Martín Lutero es el que hace el primer separatismo de la iglesia, separa la iglesia protestante del Vaticano. Y él sostenía que el único nexo, el que los curas estaban los demás. El nexo era directo entre el feligrés y Dios. Entonces, en este aspecto de la ética protestante, estamos, según Max Weber, es el amor al trabajo y que la gracia divina se halla sin intermediarios, ¿no? De frente por la fe y, digamos, por el trabajo. Entonces, es, según algunos, es lo que ha hecho el milagro económico norteamericano, ¿no? Desde los colonos, el nuevo capitalismo que surge. Y bueno, tiene sus motivos, tiene sus explicaciones. Particularmente el Partido Republicano Norteamericano realza esa ética protestante, aunque, bueno, es muy discutible, pero bien para él, bien por él. Y más bien eso nos quiere nosotros como rey. Nosotros también vamos a implantar una iglesia tahuantinsuya y tenemos que meter la ética tahuantinsuya, la ética nacionalista, en la Mazú, en la Mayuya, en la Maqueya, en la Minqui, la reciprocidad. Tenemos argumentos de sobra. Entonces, obviamente, acá estamos dándole un brochazo, pero eso va a ser
especialización y de estudio dentro de nuestra escuela. Bueno, eso es todo. Un poco para ampliar, ¿no? La diferencia entre el colonialismo español y el británico, inglés, como quiera llamarle, es que los británicos, o sea, los que salen de Inglaterra, vamos a llamar así en general, Inglaterra, todo lo que sea, ¿no? Entonces, los que salen para no volver, porque salen por motivos religiosos fundamentalmente, ya no pueden volver. Entonces, cuando ellos llegan, lo que tienen que hacer es sobrevivir y quedarse, implantar una nueva costumbre, traer lo suyo, su ética, su moral. Y como son por lo general gente muy dedicada a la iglesia, los cuáqueros que son totalmente dogmáticos, sectarios, ¿no? Ellos tienen su moral, sus normas muy fuertes y son como sectas que se van aposentando en diferentes sitios de acuerdo a de dónde vienen. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y es la moral que ellos llevan, y es la diferencia con los españoles. Los españoles vinieron aquí a hacer la América, van en Perú, es decir, voy a la plata, robo y me regreso. Ellos, la idea era hacer dinero, ¿no? A como de lugar, ¿no? En cambio, los que venían, por eso, pero fueron tan asesinos los ingleses como los españoles, tan genocidios unos como otros, ¿no? Porque ellos también acabaron. Lo que pasa es que ellos han actuado bonito a través, digamos, de la industria de Hollywood. Siempre, ya no se usa mucho eso, pero cuando yo era niña, ¿no? Siempre los indios eran malvados. Los indios eran un pueblo cabelludo, mataban a los maravillosos peones, a los luchadores, a los hombres de buena fe, y estos salvajes canallas iban matando. Y realmente después han acabado las reducciones. Esa es verdad, que están en reducciones, sí, son así puntitos, ahí tienen todo, dicen las reducciones. Yo quisiera ver si alguien me puso el video en una reducción y el territorio que se les ha expropiado, ¿no? Eso es la pregunta. A ver, Oscar. De Miraflores. Mayor el Antauro. nombre no se escuchó. Oscar de Miraflores. Mayor Antauro. Prestaba atención a lo que nos ha explicado. El hecho de que Europa desarrolló su industria marítima hizo que desarrolle su comercio. Y por eso es que ellos llegaron primero. Esa es la teoría de que la geografía es el destino. El medio. El medio, no solo la geografía, también el medio. Como dije, geografía es destino. Si tú naciste acá, es destino. ¿Esa teoría se aplica ahora? O sea, ¿es válida ahora o cómo usted nos explica? Bueno, lo que yo quiero explicar es que el origen, estoy viendo acá el mapa del mundo. Y son hechos objetivos, ¿eh? Acá no estoy inventando nada. Antes de Colón, antes que haya la colonización, cada raza tenía su epicentro. O sea, no es que estemos inventando, ¿no? Confucio no es inca, Confucio es chino, ¿no? Solón no es africano, Solón es griego, ¿no? Shaka Zulu no es europeo, pues es africano. Entonces, son cosas evidentes. Ahora, también son cosas evidentes la continuidad geográfica de todos los continentes. Es un gran continente, y es una realidad que todos sus ríos son navegables. Y es una realidad acá, ni un río navegable de la vertiente del Pacífico. Solamente el río Tumbes en algunas partes. Es una realidad que en el arenal peruano no hay troncos como el Cedro, que están a orillas del Mediterráneo. Es una realidad. Entonces, y es una realidad que acá es un océano Pacífico, que del Pacífico no tiene nada, y acá es una tina llamada Mediterráneo, pero hay un tapón que se llama Gibraltar. Y esa tina tiene otra tina, que se llama Mar Negro, porque tiene un patapón que se llama Dardanelo, y encima hay otras tiendas solitas como el Mar Caspio, el Mar Báltico. Entonces, disculpen la palabra, ¿quién carajo no va a aprender a navegar ahí? Tiene el Cedro al pie de la orilla, porque ese es un mongol para no construir su trireme, su galeón, etc. Mientras que acá, en la realidad, el algodón que se hunde y es más torcido, y el único árbol para construir barcas como están en las Amazonías. Y no hay animales de tiro. Entonces, por eso ya me explico. Ahora, ya todo se ha mezclado, todo se ha mestizado, por supuesto. Entonces, en
eso vemos que hay un mestizamiento mundial, ¿no? Se llama globocolonización. Y ahí vemos las 3 razas de color subdesarrollado, ¿no? Que están históricamente colonizadas por una raza. Es una realidad. Que se esté mestizando, hay un mestizaje mundial, es buena hora, es buena. Pero mientras tanto, hasta que esas 4 razas se homogenicen en una sola humanidad, pasarán 100 años, 1000 años, el planeta aguantará. Mientras tanto, contemplamos que esas 4 razas se han socializado y hay 2 humanidades que se están diferenciando. La superhumanidad del norte y la subhumanidad del sur. La del norte con base étnica blanca, no estoy diciendo que el tiempo, base étnica blanca dentro de ese mestizaje de hegemonía blanca y también cultural. Y la subhumanidad de color subdesarrollado. Entonces, Sebastián Salazar Bondi escribió me interesó mucho, porque decía que ya hay una diferenciación antropológica entre esas 2 humanidades. Los del norte miden 20 centímetros más que los del sur, pesan 30 kilos más, viven 40 años más, esperanza de vida, y ganan 50 veces más. Entonces, son 2 humanidades separadas. Por eso que toda la gente nuestra quiere emigrar al norte, por el muro, o hasta como volver. Es natural. Y nosotros como nacionalistas tenemos que ser conscientes de ese fenómeno. ¿Y qué hacemos para recuperar nuestra raza, nuestra cultura que está en el sótano? O sea, dentro de las razas de color subdesarrollado, la nuestra está en el sótano. Por lo menos la negra tiene presencia como tronco biológico de la especie en Estados Unidos, en tantos, ustedes ven la selección de Alemania, la mitad de esos negros. Lógico. Entonces, la raza amarilla tiene a China, potencia, Japón, Corea, tiene bomba atómica, la India acaba de mandar también una nave a la Luna, ya tienen garantizada un cupo en el futuro porque tienen la ciencia y la tecnología en su poder. Tienen número y tienen ciencia y tecnología. Los blancos tienen número y tienen ciencia y tecnología. Los negros no tienen ciencia y tecnología, pero por número están impregnados porque siempre han sido esclavizados. Y están ahí pegados por los blancos. Y creen en sus dioses blancos. Negros que creen en dioses blancos. Que los amo. Esclavos perfectos. Los únicos que estamos en una extinción, no tenemos ni cantidad, ni ciencia y tecnología, somos los pobrezos. Los mestizos que tenemos hegemonía pobre y nos identificamos como tal. No somos mestizos. Algo de blanco tenemos todos. Unos más, otros menos. De todas maneras. Pero ¿cómo nos identificamos culturalmente? ¿Con lo de allá o con lo de acá? Con lo de acá. Por supuesto que la mayoría de los partidos se identifican con lo de allá. Y nos ven a nosotros como folclóricos, religiosos. Está bien, pero están colonizados. Nosotros no. Tenemos que convencer a nuestro pueblo que siga nuestro ejemplo. Entonces, esta es la situación. Yo lo veo clarísimo. Entonces, por eso sostengo, nuestra lucha es una reivindicación, es un verdadero humanismo. Porque cuando hubo humanismo acá, renacimiento allá en Europa, ese renacimiento, ese humanismo llega acá transformado en antihumanismo. O sea, el humanismo era solamente para el blanco. Por eso que viene Bartolomé Las Casas y Jiménez de Sepúlveda, los 2 ideólogos que polemizan sobre la situación de nosotros acá, de los indios. Y unos decían, Jiménez de Sepúlveda decía, no, estos son animales. Hay que tratarlos como tales, no tienen alma. No tienen alma, son desarmados. Y el otro, de Las Casas, digamos, era pues capitalismo con rostro humano, no era capitalismo a patada. No, sí son humanos, pero sujetos a tutela del blanco. O sea, subhumanos, humanoides. O sea, el otro ni siquiera éramos humanoides, ¿verdad? Éramos perros, cuyos, lo que sea, ¿no? El otro más buena gente, Bartolomé de Las Casas, no, son humanoides, ¿no? O sea, son humanoides. Hay que tratarlo, son sujetos que, o sea, no tienen, son como menores de edad. Y el blanco es el patrón. Entonces es racismo, porque Bartolomé de Las Casas traficaba con negros. Traía negros, era esclavista. Entonces hay muchos mitos que tirar abajo. Entonces digo, cuando seamos gobierno, van a faltar sogas para derribar tanto falso monumento. Cambiar nombre a calles, cambiar todo. Cambiar banderas, hasta el nombre. El nombre por no tener una equivocación. Capital. Gracias. Por supuesto que gracias.
14. Entonces, bueno, yo voy a hablar acerca de, digamos, de pregunta. Estamos al límite del tiempo. ¿Pregunta o pregunta? Quería preguntar al mayor. La vez pasada escuché, de acuerdo que han estudiado los 5 censos que había en el Perú y la mayoría, el 95% son cobrizos. Yo le pregunto, de toda América, tanto el sur, centro y Norteamérica, ¿cuántos cobrizos saben cuánto más o menos Bueno, yo la verdad, ese es un estudio que tiene que hacer el partido de los caceristas. Pero el objetivo lo tenemos claro. Entonces, acá de calcular entre Perú, Bolivia, Ecuador, que somos hegemónicos, el problema no es tanto ser pobreza, sino asumirse como tal. El sol no significa pensar como sol. Lógico. Entonces, ahí entra el principio de Shor, que les dije, de identidad. Por eso siempre yo también les cuento que cuando me fui a Huacho, a Pativilca, cuando era niño, mi padre me llevó al Museo Bolivariano de que es Pativilca. Y acá terminamos ya lo mismo que estamos con Laura, por favor, ¿ya? ¿No? Pues una sola pregunta. Después, mi padre me llevó a Pativilca, al Museo Bolivariano de Pativilca. En Pativilca hay un museo bolivariano, por si acaso. Y ahí está la famosa palmera, en la cual, según una tradición creo que de Ricardo Palma, Bolívar estando cansado, casi tuberculoso, enfermo, está ahí desmoralizado porque se les da el castillo del Real Felipe ha desertado y se ha entregado a los españoles. El hombre está desmoralizado, está en Pativilca, antes de subir a la sierra, previo a la batalla de Junín. Entonces lo encuentran todo desmoralizado, de ahí le dicen, ¿qué piensa hacer? Y él se levanta y dice, triunfar, no es una tradición. Pero ahí está el museo. Y en ese museo vale la pena visitarlo, en la piedra panamericana, porque están los cuadros de todos los generales bolivarianos. Está Gamarra, está Miller, está Córdoba, está Lara, todos los generales bolivarianos. Está Bolívar también, está Santa Cruz, el pan de oro, óleo. Y ahí uno se da cuenta un detalle. Todos los generales mestizos están vestidos como generales napoleónicos, entorchados, de estrella, dorados, todo. Pero hay un solo general que está vestido como un campesino, con poncho, con su bolsa de coca y con su bolota de coca en la mejilla, que está todo inflado, chachando coca. Entonces yo lo veía todos, y ese que está como indio es Miller. Y Miller no tiene no tiene nada de indio. Es gringo de pura cepa, nació en el condado de Kent, en Inglaterra. Entonces se viene acá, pero el hombre había leído el tradición, la tradición de los comentarios reales de los incas. Era un incaísta. Él escribe de sus memorias, que son 2 tomos. El primer tomo es toda la campaña. El segundo tomo es la mitad de la campaña. La mitad del tomo está en una campaña militar y la otra mitad es todo es un ensayo sobre los comentarios reales de los incas. Habla sobre Mancocata, los Chancas, es un comentarista, parece fresco. Entonces, y él narra también cómo era la medicina incaica, y es por eso que Bolívar, que era tipo muy inteligente, se da cuenta que el hombre sabía más del Perú que los peruanos. Sabía más de los incas que cualquiera en el Perú. Y lo nombra jefe de la caballería guerrillera. Jefe de la caballería guerrillera. Y ya sabemos que en Ayacucho la caballería pasa con Carreño, muere Carreño y vuelve a asumir la caballería, la jefatura militar. Entonces yo siempre he dicho, porque yo veía también en ese museo bolivariano la foto del Cholo Gamarra. Parecía un general de Napoleón, pero yo me decía que Cholo Gamarra nunca se va a poner poncho, dejaría de descuartizar como tú para Camargo antes de chachar boca. Igual Santa Cruz también estaba alienado hace tiempo. Entonces, si yo soy un cacerista, hubiera retrogradado en el tiempo, hubiera estado en este estado mayor de generales, si yo hubiera dicho, tienen que formar el partido etnonacionalista con los generales de Ayacucho, ¿con quién empiezo? Conmigo tenía que empezar porque me machuca todo. A eso voy. O sea, no. Toledo era cholo, pero era un hijo de la boyada. Eso voy. Castillo era cholo, pero un inepto. Entonces, por eso tenemos que buscar un nuevo estereotipo de cholo: el cholo feroz, el cholo inteligente, el cholo guerrero, el cholo con identidad, el cholo liberado. Oye, compatriotas.
Gracias. Una pregunta para el profesor. Sí, doctor. Para el profesor Tejera, por favor. Hemos escuchado una magistral explicación de los compatriotas presentes. Ya una pregunta. Un poquito al futuro que viene. En este momento se están bombardeando entre Rusia y Ucrania, que está apoyado por los occidentales. ¿Cuál podría ser el resultado de esa guerra con relación a nosotros los países occidentales? No procede la pregunta, entonces la retiro. No, Ya, perfecto. Yo quisiera terminar haciendo algunas reflexiones. Acá, como ha explicado el mayor Antauro, América comienza acá, en Alaska, y América termina acá en la Tierra del Fuego. Ese es América, no es menos, no es el río Bravo, no es el río Grande de México. Hay que reivindicar del mar Ártico hasta la Antártida. Eso es lo que tenemos que reivindicar en primer lugar. En segundo lugar, algo que dijo la compañera Pilar. Los ingleses, el mejor indio es el indio muerto, y por eso han exterminado, se supone o se estima, 100 millones de aborígenes, de gente originaria. Y entonces el compromiso nuestro, en primer lugar, es con ellos. Tuve la oportunidad de estar en Canadá y pasé por el campo. Está bien tecnificado, no hay gente, pero ahí anda el río por aspersión, las máquinas y todo. Y no le miento, me parecía ver en esa pradera pequeñas elevaciones entre los árboles a los indios que se movían por ahí. Están presentes, hay que reivindicarlo. Ese es el compromiso que nosotros tenemos en primer lugar con ellos. Ahora la situación. Si nosotros partimos todo este mapamundi, hay el norte y hay el sur. En el sur solamente se ha desarrollado una civilización, hasta dos tal vez, es la Inca, y es tal vez en el África, en la parte de Tanzania y todo lo demás. El resto, China, India, Persia, Irak, México, están en la parte norte. Entonces, esa es nuestra situación. Eso es lo que nosotros somos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Es grandioso la civilización que se ha desarrollado actual y de los cuales nosotros somos sus legítimos herederos. Se analizan los genes de la población peruana y más del 60%, 70% tiene un origen de la gente originaria de acá de este continente. Somos todos y nos llamamos todos. Eso también es importante. En relación a la pregunta que hacía el compañero en relación al conflicto de Rusia con Ucrania, el problema ahí es bien simple. Estados Unidos se resiste, como todas las potencias se han resistido, como Inglaterra se resistió en su tiempo a ser desplazado por los Estados Unidos, como España se resistió frente a los ingleses que estaban emergentes, como Roma también sucedió y a lo largo de la historia ha sucedido. Eso es lo que está pasando acá. Y entonces, Rusia en este momento está afrontando la agresión de la OTAN y a los Estados Unidos. Ese es el combate. Y el peligro es justamente de una guerra de esa naturaleza. Ya le están suministrando todo tipo de armamento, le suministran los tanques, y próximamente le van a suministrar los aviones A-16. Y indudablemente quienes dirigen la guerra en Ucrania son los Estados Unidos, es la OTAN. Hace tiempo eso, indirectamente, algún día se sabrá, pero son ya mucha gente de esos países que dirigen los estados mayores, que están a 200 metros del suelo, y sin embargo ahí los han cazado y los han exterminado. Entonces, eso es lo que el mundo está aconteciendo en el mundo en este momento. Pero siempre ese es uno de los focos, el otro foco es China. China pues ya se comió a los Estados Unidos hace rato, ya le comió la tostada, como le gusta decir a los yanquis, ya se la comió en producción y todo lo demás, es la primera potencia del mundo.
y seguramente que la India está programada a ser también la segunda o la primera, porque a diferencia de China, que controló mucho tiempo su población y ahora tiene problemas de envejecimiento de la población, la India ha seguido desarrollándose y seguramente es el país que tiene más población que en la Tierra actualmente. Finalmente, en el caso del PRI se recoge, está India, está China, ahora está Irán, ¿no? Están las principales civilizaciones presentes e integran ese movimiento. Por eso la importancia que también nosotros tengamos que tener una participación con todo lo que le hemos dicho, con justo derecho nos corresponde y debemos estar ahí por intereses políticos y económicos, es que estamos donde estamos, desgraciadamente. Pero esta situación debe ser transitoria y debe cambiar, y nosotros somos llamados a hacer cambiar esa situación. Gracias. Tenemos el viernes, por mañana no hay clase, el viernes tenemos al economista doctor Jorge Mango sobre hidrocarburos y toda minería y esta cosa. Después el sábado tenemos el cine debate y se inicia con el maestro Pedro Bustos el taller de canto para hacer el coro con nuestro himno. Entonces ahora le paso... Bueno, compatriotas, antes de terminar esta clase, hacer recordar que mañana hemos suspendido la clase por motivos del partido de nuestra selección. Reanudamos el día viernes que hay una conferencia de lujo. Germán viene. Por favor, no se vayan. ¿Cuándo viene Marcos Saunelli? Ya, o sea, este viernes que hay. Ya, señores, por si acaso este viernes la conferencia va a ser de lujo y va a durar mínimo 3 horas. O sea, vengan que estén comidos porque es muy interesantísimo. Repito, otra cosa, José Godoy, Zurka, el viernes necesitamos comprar un mapa muy agrandado. Entonces, a ver si a partir del lunes colocamos una colaboración a puerta de un sol. Nosotros compramos el mapa y lo podemos poner enfrente. Por información, nos retiramos todos con los 3 vivas. ¡Viva el democratismo!